Y bueno, vamos a dar unos segundos más para dar inicio. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Y voy a compartirles la pantalla de una vez. Muchísimas gracias. ¡Qué lindo! Excelente. Me encanta porque puedo interactuar con ustedes también. Ahora sí. Mi nombre es Verónica Retana. Yo soy nutricionista de profesión. Estudié Allied Health, Wellness Prevention y Health Education en una universidad en Estados Unidos. Sí, me gradué allá estudié. Y allá también vi los horrores que pasan en la alimentación. Creo que es uno de los países que come comida tan procesada y que come cosas nada saludables. Y esa cultura también nos permea a todos nuestros países. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo que todo lo que pasa en ese país, mega gigante, tenemos como asumimos esas costumbres, esa cultura? Pero hoy día quiero hablarte a ti, sí, de una alimentación con ciencia. Y es un poco de juego de palabras, porque la alimentación hoy en día debe ser consciente. Debemos realmente entender que nos tenemos que alimentar de una manera saludable, de una manera que tú y yo entendamos qué es lo que estamos dándole a nuestro cuerpo. Y hoy día quiero y dediqué esta capacitación con el tema de aliméntate con ciencia. Empezamos por lo básico. ¿Qué es alimentación? ¿Qué es esto de estos colores ricos que hay en la naturaleza? Que todos los días tú y yo estamos ingiriendo alimento. Todos los días. Sí, todos los días tenemos la opción de estar alimentándonos con vegetales, frutas, proteína, grasas buenas. Y a veces elegimos algunos alimentos no tan buenos. Pero les voy a dar como una definición de qué es un alimento. Un alimento es una sustancia que se toma o recibimos para que nos dé esa nutrición. Es un componente esencial para la vida. ¿Desde cuándo? Ojo, ¿desde cuándo? Desde el nacimiento hasta la muerte. Que cuando ingerimos este alimento, lo que hace y lo que provoca son sustancias químicas. Químicas. Sí, chicos, estamos yendo bien. Es algo químico. Que este alimento, con esas sustancias químicas, empiezan en nuestro cuerpo y nos dan nutrientes. Toda y cada una de estos alimentos que ves en esta imagen que puse, porque me encanta el color, me encanta lo llamativo, nos atrae a comer ese alimento que tú y yo escogemos todos los días. En nuestro cuerpo hace una reacción química. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Y por qué enfatizo tanto esa palabra, el químico? Porque nuestro cuerpo también tiene elementos químicos. ¿Sabías? Nuestro cuerpo está hecho de nitrógeno, carbón, ¿qué me ayuda más? Oxígeno, calcio, fósforo, son 6 elementos químicos. ¿Por qué enfatizo tanto esta palabra? Usualmente la reconocemos algo químico como algo hecho en laboratorio o algo que el hombre experimenta y que manipula, que empieza a hacer, y realmente no. Nosotros somos una fuente química. El alimento es algo químico también, que empieza a tener esta composición, esas estructuras en la parte de todas estas sustancias. ¿Okay? Ahora, vamos a continuar con esto y voy a empezar muy básico para que entendamos y vamos a desarrollando este tema de alimentación con ciencia a través de puntos básicos, pero que muchas veces en esta parte de cosas básicas son tan cotidianas, tan habituales, que no le ponemos conciencia a lo que estamos consumiendo. Ahora, ¿qué es la alimentación versus la nutrición? ¿Te has puesto a pensar qué es un alimento y qué realmente es una nutrición? Porque estos dos temas, estas dos palabras, se utilizan constantemente, se están utilizando todo el tiempo. La alimentación, ojo, aquí necesito que me pongan mucha atención. La alimentación es un proceso voluntario que tú y que yo escogemos y que lleva este proceso de nutrientes. La alimentación es esa fruta, ese vegetal, la forma en que cocinamos, cómo lo cocinamos, la forma en cómo lo decoramos, todo tiene que ver con la alimentación. Eso es alimento, pero es algo voluntario. Estamos conscientes de tener en nuestro cuerpo. Donde la nutrición, por el contrario, es un proceso involuntario.
Sí. Y dirías, pero ¿cómo? La nutrición es un proceso involuntario. Sí lo es, porque al ingerir un alimento, en nuestro cuerpo empiezan a generar sustancias bioquímicas. Ese alimento que estamos introduciendo, que masticamos, que pasa por todo esto, que llega al estómago, lo digerimos, se divide, viene a nuestro sistema digestivo, empieza a generar sustancias químicas. Y ese alimento que voluntariamente ingerimos, que en nuestro cuerpo se vuelve involuntario, este proceso de nutrición, tiene un impacto en cada una de nuestras células. ¿Sí? ¿Lo viste bien? Todo alimento ingerido es una información a cada una de nuestras células. Así que si estás cenando, si estás a punto de ir a cenar, piensa y ve ese plato. Ve tu plato. ¿Qué información le vas a ingresar a tu cuerpo? ¿Qué información vas a generar con esas sustancias químicas? Recuerda, nuestro cuerpo es químico. Y los alimentos también. Debemos de tener una conciencia del alimento que ingerimos diario. Ahora, les voy a traer una definición de alimentación de un alimento nutracéutico. Y se ha escuchado, y nosotros, yo como empresaria Fusion, fue la primera vez que escuché este concepto aquí, en la empresa. Cuando estudié nutrición hace, no les voy a decir cuánto. No, sí, me gradué en el 2006. ¡Wow! Un montón de años. Me gradué y realmente la nutrición es una rama muy joven, es una de las ramas más jóvenes de la medicina. Y sí se entiende poco en realidad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos experimentando, estamos conociendo cosas nuevas, nosotros mismos no nos conocemos el proceso que está pasando, en fin. Cuando yo conocí este concepto de alimentación nutracéutica, me llamó mucho la atención. Así que dije yo, bueno, ¿realmente qué es? Yo quiero hacértelo lo más simple para que este día tú ya tengas este concepto tan claro que cuando alguna persona te lo pregunte, lo puedas responder así. Y aquí quiero que estés conmigo. Sí, tú, estás ahí. ¿Qué es un alimento nutracéutico? Es el principio activo de origen alimenticio que aporta un beneficio a mi salud en manera concentrada. Ok, veo, otra vez. Es un principio activo de origen alimenticio en forma concentrada. Esos nutracéuticos. Sí, viene a través del principio activo del brócoli, el principio activo del tomate, de la albahaca, del blueberry, de los arándanos, de todos estos alimentos que tenemos. Recuerda, todos estos alimentos son sustancias químicas, que cada uno de ellos tiene un principio activo y ese principio activo tiene un beneficio, pero ese principio activo tiene que estar concentrado. Tú me dirías, David, ¿cómo lo concentro? Ahí es donde viene la ciencia. Correcto, la ciencia que les quiero hablar el día de hoy. Me encanta porque realmente he pasado tiempo leyendo, instruyéndome y queriendo llevar esta información tan simplificada que tú lo tengas así también, que lo podamos compartir en una mesa, que cuando estemos compartiendo alimentos y está haciendo toda la nutrición en nuestro cuerpo, con la persona al frente le compartes esta información. ¿Cómo se obtiene este nutracéutico? ¿Okay? Se los puse en una imagen súper sencilla, espero que me lo estén viendo aquí, ¿sí? Y es a través de esta extracción, vamos a identificar y vamos a ver una separación. De ahí vamos a ver una purificación y el paso final es una concentración. Esos pasos son sencillos. Ojo, aquí no se está utilizando ningún elemento químico de laboratorio. Y aquí quiero empezar a que estemos unidos aún más. Recuerda que la palabra química es algo bueno. Nosotros y los alimentos son sustancias químicas. Nosotros somos químicos. ¿Te recuerdas? Nitrógeno, oxígeno, lo tienes que saber, son 6. Muy bien, todos esos son cosas químicas. Ahora, para obtener este nutracéutico de los alimentos, que el nutracéutico es este principio activo en forma de concentración, tenemos que hacer una extracción a través de utilizar agua y calor, temperatura.
debemos de identificar y separar todo ese principio activo, debemos de llevar una purificación y encontramos esa concentración. Me di a la tarea de hacer un dibujo para ustedes. Es súper simple. ¿Quién conoce el maíz morado? Sé que en Perú, y sé que muchas de las personas conectadas esta noche están en Perú, y es algo muy original de ustedes, o sea, se reconoce el maíz morado, el choclo, me parece que le dicen, ¿verdad? En Perú. Ahora, les voy a llevar este proceso y quiero que estén conmigo, quiero que me pongan mucha atención en esto. Es súper fácil, y esto es ciencia. Aquí tenemos la antiocianina del maíz morado. Pero, ¿qué es la antiocianina? Es ese color morado que le da al elote, como le llamamos en Costa Rica, al maíz, al choclo. Y este color morado es muy rico en antioxidantes. Ahora, ¿cómo hago que ese antioxidante, que esa antiocianina que tiene este maíz morado, lo puedo utilizar? Lo ponemos en un frasco, en agua, y al dejarlo ahí por un tiempo, o sea, no va a ser de inmediato, por un tiempo, vamos a obtener ¿qué? Se va a extraer toda esa antiocianina y vamos a tener este maíz blanco, el original, el que usualmente en todos los países tenemos. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué utilizamos para extraer la antiocianina? Que ya no tenga el agua. Utilizamos un proceso que se llama atomizador, que es un proceso en aire a 60 grados. Eso es caliente, chicos. Y ahí es donde hacemos la separación del agua con este principio activo y queda concentrado, queda en este polvo. ¿Lo vieron? Qué sencillo que es. Es un proceso químico, es un proceso de ciencia, es un proceso que sí existe también en la naturaleza. No es manipulado por el hombre. Y aquí es donde quiero enfatizar mucho esta palabra. La ciencia como tal es que nosotros creamos estos principios, que los mantengamos y que no modifiquemos para nada el alimento como tal. Ahí es donde está la clave de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tengo otra imagen para ustedes, súper sencilla. Aquí les traigo lo mismo que acabamos de decir, pero de una manera más, con más dibujos. Puede ser y con letras también para aquellos que son visuales. ¿Qué se hace? Se introduce en un recipiente, se extrae el compuesto activo, chicos, activo. De ahí se pasa en agua y se genera estos ingredientes para que se solidifique, se extraiga, se separe y llevamos esta atomización. ¿Ok? Esto es el proceso que llamamos, es súper sencillo. Otra vez, ¿qué se necesita? Solamente agua y temperatura, lo único que estamos utilizando. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. Después de esto, ¿qué se utiliza, Vero? Ahora, estoy entendiendo que los alimentos nutracéuticos, que son alimentos con ciencia, ¿ok? Esa ciencia de la naturaleza. Y ahorita les digo por qué. ¿Cómo generamos que estos principios activos los extraigamos y cómo se estabilizan? ¿Cómo no? ¿Han visto una fruta? ¿Han visto una fruta que si la dejamos mucho tiempo se madura y se pudre? Ahora, ¿cómo utilizamos para que ese principio activo se mantenga estable? Utilizamos dos procesos en Fusion. Utilizamos el atomizador, ¿okay? Que les traje una imagen que es una máquina aquí bien grande, que lleva un proceso como tal largo, donde se hace un proceso de líquido a sólido. ¿Okay? Y aquí es donde quiero que me pongan otra vez mucha atención en este proceso, que es sencillo, pero si lo entendemos así. ¿Pero qué es esta estabilización? Es convertir una solución de líquido a polvo. ¿Ok? De líquido a polvo. Esto se logra removiendo ¿qué? La humedad presente en esta materia, en este líquido que tenemos, y lo queremos convertir en polvo. Le removemos la humedad que está generada. ¿Cómo se hace? A través de algo que se llama emulsión. En Fusion le decimos emulsión con X, ¿sí? Con X de Fusion. Esta emulsión se inyecta a través de una boquilla en una cámara que está simulando y que recibe aire caliente. Por eso les puse aquí, pongan mucha atención como a este dibujo, donde separamos y entra el aire caliente y la humedad de la gota se va removiendo, se va liberando. Ahora va liberando todo eso. La temperatura aquí es extrema, es una temperatura de 60 grados, es bien alto y todo esto pasa como un rocío. ¿Ven cómo está rociando?
para que esa agua y toda esa agua se elimine y la humedad quede en polvo. Así es donde se estabiliza un principio activo de nuestros productos, de nuestros alimentos, para que se mantenga y se preserve. ¿Okay? Voy con el siguiente proceso. El proceso de estabilización que también se usa se llama liofilizado. ¿Okay? Aquí también les puse un dibujo de qué es este proceso de liofilización o liofilizado. ¿Sí? Es una palabra un poco complicada de pronunciar. ¿Qué es, Vero? ¿Qué es esto? Es la separación de agua por sublimación. Y aquí ciencias, aquí los estoy llevando a la escuela cuando estábamos aprendiendo toda la ciencia, la biología, todo lo básico. ¿Alguien lo recuerda? Sí, suele pasar que olvidamos cosas que nos enseñan en la escuela. Pero aquí les voy a comentar, ¿qué es esta sublimación? Es pasar de sólido a gas, sin tener que pasar a lo líquido. ¿Recuerdan eso? Bueno, es sublimación. De un estado sólido a gas. Pero y eso suena como muy complicado. ¿Y cómo se hace? Realmente no es complicado. Y les voy a comentar algo. Bueno, les voy a contar una historia, pero de aquí les quiero comentar también durante este proceso para que lo vayamos viendo y ver la magnitud que tenemos en nuestra mano, porque esto es un proceso de estabilización que utilizamos, el proceso de estabilización del liofilizado lo utilizamos en Fusion, en nuestras bebidas. Es un proceso que elimina, que acelera muchísimo, que es muy lento, es muy costoso. Esta máquina cuesta miles y miles de dólares. Es una máquina con una precisión exacta, donde el proceso es lento. ¿Por qué? Porque aquí no utilizamos calor. Recuerdan que en la parte de atomización estábamos utilizando el calor. En esta parte vamos a utilizar el frío. Se va a llevar un proceso de congelación, donde se congela y después paulatinamente se va a llevar a una temperatura de 37 grados. ¿Quién tiene una temperatura de 37 grados? Sí, nosotros. Esa es una temperatura normal, que ahora todo el mundo se está midiendo la temperatura donde vamos a lugares sociales, están viendo que nos están viendo la temperatura. La temperatura promedio es de 36 y 37. Este proceso de liofilizado lo que lleva desde la parte de un producto congelado, lo calienta a esa temperatura hasta 37 y cuando llega ahí, adivinen qué pasa, vuelve, cae y empieza a congelarse otra vez. Y cuando llega a ese punto de congelación, vuelve y lleva la temperatura a los 37 grados y vuelve. Es un proceso largo, es un proceso que lleva realmente su tiempo y por eso es tan costoso. ¿Quién de aquí le gusta el café? ¿Quién de aquí es ese apasionado por consumir café delicioso, café gourmet? ¿Sabías que en Fusion tenemos un café liofilizado? Nuestro café fit cappuccino y el café fit Ganomas, el café fit cappuccino, café fit, lleva un proceso de liofilización. Es un proceso único, es un proceso que científicamente está comprobado que extrae lo mejor, de la mejor calidad. No es un proceso nada más porque sea costoso, sino es porque brinda la mejor calidad en este principio activo. Porque hay principios activos que sí podemos generarle la estabilización a través del calor, de esos 60 grados, pero hay procesos en estos ingredientes de principios activos que necesitamos una temperatura normal, no necesitamos una temperatura alta, no se puede, porque si no perderían todos sus ingredientes, perderían todas sus propiedades. Entonces, aquí es donde estos dos procesos los utilizamos para la estabilización de estos productos, de estos alimentos nutracéuticos. Y lo que hoy día estamos hablando es de alimentarnos con ciencia. Esto es ciencia. Y es ciencia para adivinen qué, es una ciencia que ya existía. No es algo inventado por el laboratorio, no es algo inventado de hace unos pocos años, no. Es algo que se creó. Y adivinen dónde se creó o quién lo implementó. Lo implementaron los incas. ¿Sí? Sí, correcto, los incas. Y tú me dirás, pero, ¿y qué tienen que ver los incas con una máquina así? Bueno, no tenían esta máquina exacta, pero sí tenían el proceso de liofilización. ¿Y cómo lo hacían? Imagínate esas montañas hermosas que están
ellos en la noche veían que obviamente la temperatura del ambiente bajaba a temperaturas casi de congelación, o sea, era muy frío. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Los incas, y aquí viene esta parte, ellos dijeron, bueno, ¿cómo podemos preservar nuestros alimentos? Que tienen una cosecha por mucho tiempo, pero que esa cosecha, si no se mantiene por mucho tiempo, se puede perder, ¿verdad? Ahora, ellos entendieron que podían hacer un proceso natural para conservar ese alimento en los meses que no tenían ese alimento en cosecha. ¿Cómo lo hacían? Tenían este alimento, lo llevaban a la montaña, lo ponían en un lugar muy protegido, donde en esa temperatura por la noche descendía y llegaba al punto de congelamiento. Y adivina qué pasaba después. Venía el día, y en el día empezaba a subir la temperatura del sol. Y llevaba ese proceso por mucho tiempo, de frío a caliente, de frío a caliente, de frío a caliente, de frío a caliente, donde ese alimento estaba empezando a llevar ese proceso de liofilización, llevar ese proceso donde ese alimento quedaba preservado para que ellos pudieran alimentarse por más tiempo. Ahí es donde viene la propuesta de Fusion, de fusionar la nutrición, de tener una fusión nutracéutica, de saber que los conocimientos ancestrales, y no solamente los conocimientos ancestrales como este, sino lo que hay en la naturaleza, lo que Dios nos regaló, lo que está el alimento como tal, y lo incorporamos con los últimos avances científicos. Así es como de la mano de la naturaleza y de la ciencia existe esta fusión nutracéutica. Así es donde nosotros nos podemos alimentar con ciencia, sí, y de una manera natural, de una manera que no estamos interfiriendo en ningún proceso, que no estamos utilizando ningún químico de laboratorio, ninguna manipulación, sino que estamos utilizando lo que existe en la naturaleza, sus recursos, pero sí de una manera muchísimo más rápida, más potenciada para generar una fabricación también y que haga una permanencia y que se pueda mandar también al mundo entero. Ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Les puse esta foto porque para mí es muy significativa. Esta es una foto de la planta, de la fábrica de Fusion en Lima, Perú. Es una foto que realmente cuando estaba haciendo la capacitación dije yo la quiero poner. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. En el 2017 tuvimos la oportunidad varios empresarios de viajar a la fábrica, de conocer en persona al doctor Iván Columbus, de conocer al departamento científico y de ver a la mano el presidente, don Álvaro Zúñiga, explicándonos este proceso, explicándonos cómo toda esta parte de que él empezó a decir, wow, yo quiero realmente ayudarle a muchas personas a mejorar su salud, cómo en la fábrica de Fusion hacen esto posible. Es una de las máquinas que tienen. Este es el atomizador. Está en la planta y aquí es donde todo el proceso nutracéutico de nuestras bebidas pasa. Ahora, tú me dirás, no, pero las únicas bebidas que conozco son las industriales. ¿Ok? Sí. ¿Has tomado alguna de estas? Sí, yo también. Hablemos ahora de bebidas. Estábamos hablando, les voy a hacer un pequeño resumen. Les estaba comentando sobre la alimentación, ¿verdad? Para el alimento y todo. Yo como nutricionista siempre ponía mucha atención en la parte de la alimentación, pero cuando también entendí algo muy poderoso, entendí que todas las personas, que tú y yo, consumimos bebidas todos los días. Hoy al levantarnos, ¿consumiste té, café, algún refresco, alguna bebida de cualquier forma o temperatura? Cuando vamos a la casa de algún amigo, familiar, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Qué te gustaría tomar? Cuando vas a un restaurante, ¿qué te preguntan? ¿Qué te gustaría tomar? Constantemente estamos bombardeados de bebidas y son las bebidas más conocidas en el mercado. ¿Y por qué son conocidas? Son conocidas porque la industria alimenticia
nos ha llenado de anuncios, de vallas publicitarias, de mercadeo, de que son las bebidas que tenemos que consumir. Cuando vamos al supermercado, tenemos filas y filas y filas de estas bebidas. Y nos preguntamos, ¿y si son tan comercializadas? ¿Y si son tan vendidas? ¿Y si todo el mundo, todo el mundo las consume? Eso siempre decimos, no, es que todo el mundo la consume, porque yo no. No, si es que todo el mundo las compra, porque yo no debería, porque es que son tan malas. Aquí te voy a decir algo. Estas bebidas llevan un proceso que para mantenerse ahí, ¿qué tienen que tener? O sea, como una bebida líquida en una lata o en una botella puede permanecer por tanto tiempo durante su fabricación, al traslado, al supermercado, a que nosotros lo compremos. Se ponen ingredientes no naturales. Y adivina qué somos nosotros. Recuerda la parte de alimentación. Nosotros elegimos voluntariamente consumir algo. Y ese consumo, la parte del proceso involuntario, es cuando nosotros estamos ingiriendo y que nuestro proceso químico empieza a generar compatibilidad o no compatibilidad. Que si mi célula reconoce o no alguno de estos ingredientes, es donde mi cuerpo empieza a experimentar diferentes cosas. Trata de alguna manera simular cómo puedo ingerir esto, procesarlo para nutrirme. Particularmente cuando yo veo las bebidas industriales que hay, están llenas de azúcar, están llenas de colorantes, están llenas de sabores artificiales. ¿Y realmente qué son? Son bebidas de agua con un color. Son bebidas con un color y con azúcar. Son bebidas con agua, con un color, con azúcar. ¿Y qué hace? Va directo al hígado. Va directo a nuestro hígado. Este líquido, que le llaman bebidas, va directo a nuestro hígado. Y no lo reconoce. Nuestro cuerpo químicamente no sabe cómo puede procesarlo. Y se dispara lo que se llama el glucógeno. Se dispara lo que es la insulina. ¿Por qué? Porque estamos dándole una dosis tan alta de azúcar que no sabe cómo procesarlo. Y eso es donde todavía no hemos tocado lo que son las caseínas, las bebidas energizantes. Hay muchas bebidas que están allá afuera que sí son muy consumidas, pero que la persona que la está consumiendo realmente no sabe lo que le está generando a su cuerpo. Y hoy tú y yo estamos conociendo la verdad de esta bebida. Y si tú y yo tenemos conciencia, sabemos que esto es una ciencia que no nos está beneficiando a nuestro cuerpo. Y tú me dirás, no, pero yo consumo bebidas naturales. Yo no consumo bebidas gaseosas o bebidas energéticas, no consumo nada de aquello. Yo me dedico a consumir bebidas naturales. Cuando yo voy al restaurante, pido ese refresco natural. ¿Y adivina qué? Se le llaman naturales porque provienen, sí, de una fruta, de un vegetal, pero realmente el proceso que lleva no es natural. ¿Y por qué dices eso? Sí, no es natural. El exprimir, el generar líquido, una fruta, tiene que ponerle muchísimas, tiene que romper la parte natural para llevarla en esta forma líquida. Y usualmente lo que va a quedar más es la fructosa. Pero la fructosa es de la fruta, ¿sí? ¿Es buena? Sí, en la fruta, en la manera como está. ¿Por qué? Porque tiene fibra prebiótica también. Y al tener fructosa con fibra prebiótica, nuestro cuerpo al ingerirlo lleva un proceso de nutrición bueno. Pero cuando queremos nosotros llevar esta fruta a un proceso líquido, es donde le estamos solamente dejando la fructosa. Y ahí es donde genera ese pico de insulina a nosotros. Así que, ¿cuál es mi propuesta el día de hoy? Para ya concluir. Tenemos bebidas
saludables, que son bebidas, que son alimentos con ciencia. ¿Por qué? Porque incorporamos lo mejor de la naturaleza, lo mejor de la ciencia ancestral, junto con los últimos avances científicos para traernos a mí y a ti certificaciones que son validadas, patentes que son exclusivas de estas bebidas. Y estas bebidas, que son bebidas nutracéuticas, son bebidas funcionales, tienen una presentación única, vienen en forma de bebidas para que estemos consumiéndola diario como un hábito, donde tenemos para limpiar y equilibrar nuestro cuerpo, para regenerarlo, para revitalizarlo, para controlar nuestro peso y medidas, para tener ese vigor mental. Te presento la última lámina ya para concluir. Si tú y yo vemos esta imagen, nos llama la atención, vemos que son naturales y vemos que detrás de estas bebidas hay ciencia, que hay ciencia natural, que no está generando ningún proceso que está en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque este proceso de esta bebida nutracéutica, lo que están utilizando es este principio activo de todas estas frutas, vegetales, todos estos alimentos ricos, y los está llevando a un proceso de atomización o de liofilización para estabilizarlo, para conservarlo, para quitarle todo el agua, toda la humedad, generar este polvo, y que a la hora nosotros de mezclarlo con agua, lo podemos diluir y podemos tener una bebida real, una bebida que tú y yo podemos estar consumiendo, una bebida que nos va a mejorar nuestra salud, que desde el día que nace alguien en nuestra familia le podemos dar estas bebidas, que podemos pasar en todo el proceso de nuestra vida consumiendo estas bebidas, que debe ser parte de nuestra vida, y que tú y yo hoy tenemos la elección de voluntariamente consumir bebidas saludables, y que al tener esa elección de consumir bebidas saludables vamos a tener ese estímulo involuntario, esa nutrición involuntaria que nuestro cuerpo sí va a recibir. Es maravilloso. Así que elige realmente alimentarte con ciencia, alimentarte con estas bebidas que son complementarias al alimento. No te estoy diciendo que tienes que vivir de las bebidas de Fusion, te estoy diciendo que aliméntate, pero que complementa también tu nutrición, tu alimentación con las bebidas de Fusion. Muchísimas gracias por su tiempo, ha sido de verdad un placer estar con ustedes y muchísimas gracias.